dejar este tema, observemos que incluso en el mundo material muchas veces Dios detiene la acción del malvado contra el inocente. Parece, pues mira, yo pago a un asesino y te matan. Bueno, sí, pero muchas veces lo detiene. No siempre, no siempre. Creo que aquí podemos encontrar ya la respuesta del hombre creyente al tema de si es posible y hasta qué punto es efectivo. Vemos la mafia, vemos los asesinos y observamos que es un poder contenido por Dios. Contenido por Dios. El que quiera matar a alguien puede empeñarse y no lograrlo. Se le ha escapado, después tiene miedo de que lo pillen, etc. Es un poder contenido. Lo mismo debemos pensar con el demonio. Desde el primer caso, pues puede haber elementos que nosotros no conocemos que le impiden obrar al demonio. Después hay una cuestión gnoseológica. De acuerdo, teológicamente no hay problema en que el mal invisible pueda ser invocado, pero ¿cómo podemos comprobar que alguien sufre un ataque extraordinario demoníaco contra su salud, contra su economía, contra su matrimonio? Si hay problemas en el matrimonio, observamos lo que vemos en el mundo real, pero realmente la causa es el demonio, de que vaya mal este negocio, de que vaya mal este matrimonio, de que tenga este problema de salud. Lo que vemos es el hecho, tiene un problema de salud. ¿Por qué hay que achacarlo a un poder invisible? Aquí hay una cuestión gnoseológica muy profunda. ¿Cómo se puede comprobar? Salvo algún caso verdaderamente rarísimo, no lo podemos comprobar. Incluso aun suponiendo, y yo lo creo así, que el demonio pueda actuar sobre la salud de las personas si Dios se lo permite, ¿cómo sabemos que en este caso ha actuado? Ese es un problema muy grande. Todo el mundo que venía a verme durante años, pues estaba seguro, me han hecho un maleficio. Pero yo siempre les preguntaba, ¿y cómo está seguro? Y no, sus razones para estar seguro eran totalmente una autoconvicción. Si el maleficio fuera siempre efectivo, por ejemplo, los políticos, que siempre tienen gente que les odia, y sobre todo en ciertos países donde hay mucha brujería, pues estarían todos enfermos o muertos, porque hay países donde hay mucha brujería, y sin embargo, no todos los políticos están enfermos o muertos. Luego, no tiene el poder que a veces la gente cree. El Salmo 67 dice: alégrense las naciones, gócense, porque tú juzgas los pueblos con rectitud, guías a las naciones sobre la tierra. Dice juzgas, guías, no dice juzgarás, guiarás, y a todos los pueblos, no solo a los cristianos. Juzgas, guías, ya ahora. Salmo 67, en el versículo antes decía, que las naciones estén contentas y canten de alegría, porque tú juzgas a las naciones. Es decir, ya ahora pueden estar contentos, ya ahora pueden cantar de alegría, porque es Dios quien guía a todas las naciones, a todos los hombres. Lo dice en presente. Un aspecto a favor de que el maleficio exista como algo efectivo: la simetría con el bien. Es decir, un hombre pide a Dios
Y sin embargo vemos que aunque uno pida con humildad, que aunque uno pida sometiéndose a Dios, aunque uno sea digno en el sentido de que es un hombre recto, que quiere seguir los caminos del Señor, cuando uno pide a Dios, no siempre concede lo que se le pide. Dios no concede siempre lo que le piden a los buenos. Unas veces porque no quiere. Su voluntad tiene otros planes. Otras veces, digámoslo así, no puede, en el sentido de, mira, yo querría, pero hay unos planes que si te lo concedo van a quedar cercenados. No puedo concederte lo que me pides. Es decir, incluso Dios no concede siempre las cosas a sus siervos buenos. Lo mismo es válido para el demonio, que también tiene sus siervos. Unas veces, lo mismo que en el caso de Dios, porque no quiere. Dios, si algo no quiere, tiene sus razones. El demonio, su razón puede ser su desidia, su odio incluso por el que le pide esa cosa para dañar a alguien. El demonio no quiere sentirse siervo de los hombres. Por eso no van, le piden y él va a hacer lo que le han pedido. Él no es un criado para hacer lo que le digamos, por más que hagamos un rito. Él tiene su orgullo, Otras veces el demonio puede querer dañar a alguien, pero aunque quiera, los planes de Dios se lo impiden. Como vemos, hay una simetría muy grande entre el siervo bueno que pide a Dios y no siempre consigue lo que ha pedido, y el siervo malo que pide al demonio y no siempre va a serle concedido lo que ha pedido. Siguiendo esta simetría, los sacramentales. Dios actúa a veces a través de objetos, sean reliquias, sean los sacramentales, cosas benditas. El demonio tiene tanto interés en parecerse a Dios que es seguro que él intenta inculcar a sus siervos a través de la tentación la importancia de los objetos maléficos. Ahora bien, no nos olvidemos que es el demonio el que actúa. El objeto en sí es un objeto material. El objeto en sí no tiene una eficacia. Si un objeto maléfico tiene una eficacia es porque el demonio quiera actuar cuando vea que están usando o entran en contacto con ese objeto. En cualquier caso, lo que sí que es muy importante es no obsesionarse con este tema. Hay gente tan obsesionada. Frente a esa obsesión hay un silencio bíblico, eso es verdad. Eso es verdad. Y las veces que se habla del dañar a los hombres con relación al demonio, la Biblia tranquiliza. Lucas 10:19 les dice a los apóstoles: mirad, os he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. El escorpión, la serpiente, son animales peligrosos. O sea, el mensaje que está dando al poner como ejemplo dos animales peligrosos es que sí, ellos tienen una efectividad. Pero el siguiente mensaje en ese versículo 19 es: nada os dañará. O sea, no tengáis miedo. Es cierto que está hablando a los apóstoles. Un simple bautizado puede decir: ya, pero ellos eran los apóstoles. Pero Dios guía a las naciones, las protege. Y el mensaje siempre es de tranquilidad, tranquilos, yo os protejo. Otro versículo, Sabiduría, capítulo 1, versículo 14.
Este es un versículo muy poco conocido, Sabiduría 1:14. Dice, ni el reino del Hades está sobre la tierra. El reino del infierno no está sobre la tierra. Dios ha querido hacer una separación. De acuerdo que hay demonios que tientan y de acuerdo que alguna vez ocurren cosas extraordinarias. Pero el infierno no domina sobre la tierra. Este versículo lo he encontrado traducido como que el infierno no domina sobre la tierra, etc. Exactamente en griego, ute, adou, basileion, epiges, es ni el reino del Hades está sobre la tierra, ni el reino del infierno está. Uno podría decir, ¿no sería mejor haber escrito dominar, gobernar? No, ni siquiera está. Permite pulular, pero no está. Está la tierra, donde estamos los viadores, los que vamos camino a nuestro destino eterno. Está el cielo, símbolo de los que están ya en la bienaventuranza. Y está el infierno, llamado en griego Hades. No está sobre la tierra. Pero, sin embargo, hay mucha gente que se obsesiona, siempre con temor. ¿Qué me va a hacer el demonio? El demonio sabe quién les teme. Y cuando sabe que alguien les teme, le tientan más para obsesionarle. Es como los perros. A veces va un grupo de 5 personas y solo uno tiene miedo a los perros. Y de pronto un perro inmenso pasa cerca y sin bozal, seguro que va a ladrar y a encararse con el que tiene miedo. Siempre. Al que va a enfrentarse es con el que tiene miedo. Los perros saben quién les teme. Entonces, lo mismo pasa con el demonio. Mira, nos tiene mucho miedo. Pues vamos a obsesionarle con que todo lo malo que le sucede es por culpa nuestra. Por eso, al que está más obsesionado, acaba más convencido de que todo lo malo que le sucede es por culpa del demonio. Hay que recordar que la técnica del maleficio no es nada. Mucha gente pregunta, da lo mismo si me han hecho el maleficio. Es que me han hecho el maleficio con sangre de un gallo que derramaron sobre una fotografía mía. Da lo mismo cómo hayan hecho el maleficio, da lo mismo. Durante muchos años yo me pregunté, ¿da lo mismo en un maleficio simplemente pedírselo al demonio o hacer muchas cosas? Hombre, si haces muchas cosas, el demonio ve que tú tienes mucho interés y él quiere ser adorado, él quiere que le hagan ese tipo de rituales, porque él es el imitador de Dios. Entonces le hace mucha ilusión que la gente haga ritos y cosas y sacrificios, pero en sí eso no sirve de nada. Da lo mismo hacer un rito maléfico con una foto o con un poco de pelo de la persona a la que se quiere dañar o no. En sí mismo eso no va a tener ninguna efectividad. Fijémonos en Hebreos 11:30. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Los muros de Jericó se derrumbaron por la fe, no por las vueltas. Dieron 7 vueltas durante 7 días. Las vueltas no derribaron los muros, es la fe. De acuerdo, Dios dijo, haced esto. Haced esto. Y como premio a la obediencia, Dios derribó esos muros. Si eso vale para lo bueno, también para lo malo. Con lo cual, la técnica del maleficio no sirve de nada. Esto es una cosa que durante muchos momentos de oración le pedí, Señor, como una cuestión teológica, la técnica del maleficio tiene en sí misma una efectividad. Y la respuesta fue no. Eso lo vi claro con el episodio de la serpiente de bronce.
En Números 21. Así Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente venenosa y colócala en un palo, y todo el que es mordido mirará y vivirá. Así Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un palo. Y cuando una serpiente mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, pues en el libro de la Sabiduría, capítulo 16, versículo 5, habla de este episodio y añade en el versículo 7: porque uno, cuando se volvía, había hablado de la serpiente de bronce, era salvado, no por la cosa que contemplaba, sino por ti, el Salvador de todo. Fijaos qué interesante, sino por ti, el Salvador de todo. Y por esto tú convenciste a nuestros enemigos que eres tú el que libras de cada mal. Es decir, la serpiente de bronce que sanaba a los que habían sido mordidos por una serpiente, en realidad era la voluntad de Dios la que los curaba. Pues si esto es para el bien, lo mismo pasa con el mal. El maleficio da lo mismo. No hay que tener ningún temor de que nos tomen un trocito de tela, un trocito de pelo, las uñas. Hay gente que tiene temores con esas cosas. Si comprendemos cómo actúa el bien, el mal no tiene más poder. Es verdad que Dios tiene interés muchas veces en la Biblia en mostrar la intermediación, que Dios obra a través de personas u obra a través de objetos que han sido santificados. Y el demonio también tiene interés. Pero Dios obra a través de las personas y de los objetos. Él, cuando es un milagro, cuando es una acción que solamente puede hacer Dios. Lo mismo pasa con el demonio. Lo que importa es una voluntad, la humana, que pide otra voluntad, la demoníaca. El medio es lo de menos, solamente muestra más interés. Pero sí que es cierto que así como el bien usa personas, lugares, objetos, el mal quiere imitar al bien. La intermediación es usada por Dios. El demonio quiere hacer también eso. El mundo espiritual es muy real. No está el mundo real que sea el material y lo otro es un mundo no real. No. El mundo real es el mundo material y el espiritual. Pero aunque el mundo espiritual pueda obrar, la gran cuestión teológica es si Dios lo permite. Pienso que sí. ¿Hasta qué punto lo permite? Eso es algo que en el cielo lo sabremos. Pero tenemos que tenerlo muy claro. Para que el demonio pueda actuar, ha de haber una conjunción de voluntades. La de la persona que pide, la del demonio que quiere entonces dañar a esa persona, y Dios que permita eso. Si no se produce esa conjunción, como los planetas que se ponen todos alineados, si no se alinea todo, no va a pasar nada. ¿Dios lo permite mucho? Pienso que no. Si no, tendría tanto poder el mal sobre la tierra. Pero mucho no significa nunca. Pero también lo que he dicho antes, la gente está segura, me han hecho algo, y no. Son cosas que se les meten en la cabeza, en la inmensa mayoría de los casos. No podemos vivir siempre con miedo. Una cosa es ponerse en el peligro, hacer espiritismo, magia, tratar con fuerzas desconocidas. Una cosa es ponerse en el peligro. Y otra cosa es vivir siempre con miedo, atenazado por no, esto es peligroso, esto de aquí no cojas este regalo por si acaso, no vayamos a tal lugar por si acaso. Fijaos
que es a través del bien cómo alcanzamos la tranquilidad. El bien es tan amoroso, tan poderoso, que es lo que nos da tranquilidad. En el libro del Eclesiástico, algunos lo llaman Sirácida porque es el libro de la sabiduría de Jesús ben Sirá, capítulo 33, versículo 14 y 15, dice esto tan interesante: el bien es lo opuesto del mal, y la vida lo opuesto a la muerte. Así, el pecador es el opuesto del que es de Dios. Mirad todos los trabajos del Altísimo, vienen en pares, uno enfrente del otro. Este versículo es precioso y de una profundidad tan grande para entender el mal. El bien es lo opuesto del mal y la vida es lo opuesto de la muerte. Así el pecador es el opuesto del que es de Dios. Mirad todas las obras del Altísimo, vienen en pares. Una es la opuesta de la otra. Luego, ¿queréis conocer el mal? Pues el modo es conocer el bien. En la medida en que conocéis más profundamente el bien, en la medida en que conocéis más profundamente a Dios, y cómo actúa Dios, y cómo protege Dios, y cuál es el amor con que rodea incluso a los que no son cristianos, por supuesto, son hijos suyos. En la medida en que conocemos eso, podremos responder a la cuestión del mal, cómo es el mal, cómo actúa, qué se le permite, hasta dónde llega. ¿Cómo conocer el mal? A través del bien. Hay gente, lo he escuchado, sobre todo en este mundo del exorcismo, que dicen, hay que conocer el mal para luchar contra él. No. Lo que tiene que hacer un exorcista es conocer a Dios. Y todo lo demás se le dará por añadidura. A Dios se le conoce y conociéndole las ramificaciones de lo que nos cuenta la Biblia nos enseña. Iba a decir mejor, pero no hay que leer libros sobre brujería, sobre satanismo, no. El exorcista lo que tiene que conocer es la palabra de Dios, sentarse y escuchar al maestro. Porque es lo que ha dicho ese versículo que he leído, la simetría. Entonces, ¿cómo funciona el otro? Pues simétricamente, con una diferencia. Dios es el Todopoderoso, el otro no. Es una gran diferencia. Por eso tenemos optimismo, por eso estamos en paz. Si no, no estaríamos en paz. Bueno, después de todo lo dicho, después de haber abordado toda esta cuestión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si a pesar de todo lo dicho, uno dice, es que yo tengo un maleficio, Padre? Lo primero de todo que debes reflexionar, ¿cómo sabes que te han hecho un maleficio? Esa pregunta merece que la medites con paz, guiado por un hombre de Dios. Por supuesto que siempre se aconseja ir a un exorcista si es fácil. El exorcista no necesita mucho tiempo para orar y ver si hay un espíritu o no hay un espíritu. El exorcista no va a saber si le han hecho un maleficio, salvo que tenga un don, cosa que es rarísimo. Pero verá si hay un espíritu. Y si hay un espíritu, pues orará por él una vez o varias, hasta que salga ese espíritu. Pero, aunque uno vaya al exorcista, o si no tiene un exorcista cerca, hay una cosa que es esencial. Orar es el modo de debilitar cualquier, no voy a decir maleficio, cualquier acción del demonio, porque el maleficio no importa. Lo que importa es si hay un espíritu haciéndote daño o no.
no hay energías que se me ha pegado una energía y como si hubiera espíritus, energías y muchas más cosas. No. Está el mundo real y el mundo de los espíritus. O tienes a tu lado un ángel o un demonio o un alma, pero no hay más. No hay más. Con lo cual, lo que el exorcista ve es si hay o no hay un demonio. Entonces, orar. El camino es la oración. Incluso aunque vayas a un exorcista, si no acaba en la primera sesión, hay muchos casos que sí, pues vas a tener que orar, vas a tener que tener una conversión, un acercarte a Dios. ¿Cómo se debilita al mal? Con el bien. A veces, cuando yo recibo a gente, quieren explicarme con todo detalle la historia de lo que les ha hecho ese espíritu, de cómo actúa ese espíritu en ellos, de cómo el demonio les está dañando. Bien, yo les escucho un ratito pequeño, pero al final les digo, mire, haga lo que haga ese mal espíritu, la medicina es la oración. La oración para lograr una conversión. La conversión para llenarse de Dios, para estar con su Padre, que le protege y que le ama, que le rodea de cariño. Eso es lo que debilita el mal. No hay otro medio, no hay recetas, no hay fórmulas. Mucha gente me dice, deme una fórmula poderosa. No, deme una oración poderosa. Todas las oraciones son buenas. Todas las oraciones son buenas. Usa la que más te guste. Hay gente que viene cargada de medallas, racimos de medallas. Algunos, no digo todos, pero algunos piensan, si una medalla me protege, 2 medallas me protegen el doble. Y si llevo 4, estoy 4 veces más protegido. Y si llevo 20, pues 20 veces más protegido. No. Lleva la medalla o medallas que te den devoción. Y bésala, mírala, tenle devoción. Es un recuerdo. Es verdad que también lo ven los malos espíritus y les desagrada, pero no es el número. No es el número. Con los sacramentales no es ni la cantidad ni el número, sino la devoción con que usamos ese objeto bendecido. Cierto que en sí mismo el objeto bendecido los demonios lo ven y les desagrada e incluso les puede alejar. Algunos pueden resistir y acercarse a pesar de todo. No es infalible. Llevo esta medalla y ya no se me acerca ningún demonio. No. Llevo esta medalla y bastará para que algunos demonios se alejen, porque es un objeto en el que el sacerdote y tú misma has orado para pedir que aleje a los demonios, y la acción de Dios dirá fuera. Pero a veces no, a veces pueden resistir esa medalla. Entonces, lo importante es que la que tengas te dé devoción. Sobre todo, mucho cuidado con la idea de la contaminación. La idea de la contaminación, porque hace que haya personas que no quieran ir a visitar a familiares o tocar un regalo que les han traído, etc. Mateo capítulo 15, versículo 10 al 11. Escuchad y entended. Este es el primer versículo, el 10. Escuchad y entended. Luego lo que va a decir es importante, pero no solo hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que meditarlo. Un hombre no queda manchado por lo que entra a través de su boca, sino por lo que sale de él. En muchas religiones, muchísimas, la insistencia siempre es en no quedar impuro por lo de fuera, determinados objetos, determinadas. En el cristianismo, eso ya no nos importa. Lo que importa es lo que sale de dentro. Es verdad que Jesús dice eso pensando en las leyes
del Levítico, pensando en las leyes del Antiguo Testamento sobre la impureza ritual. También Dios usó aquello para dar sus enseñanzas y sobre todo para que el pueblo se acostumbrara a obedecer, incluso a través de las leyes sobre lo que podían comer, sobre cómo vestirse, sobre lo que no debían tocar, etc. Es verdad, a través de la obediencia el pueblo se santificó, cosas muy materiales, porque era un pueblo muy material. Todos los pueblos en aquella época eran muy rudos y materiales. Es verdad que Dios lo hizo con esa intención, pero creo que en este versículo encontramos paz para también este otro campo. Escuchad y entended. Un hombre no queda manchado por lo que entra por su boca, sino por lo que sale de él. Esta verdad la repite además 2 veces, porque más adelante vuelve a decir Jesús: ¿no entendéis que cualquier cosa que entra por la boca pasa al estómago y es eliminado? Pero las cosas que proceden fuera de la boca vienen del corazón, y esas manchan al hombre, porque fuera del corazón vienen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, robos, falso testimonio, muertes. Estas cosas son las que manchan al hombre, y no lo que come con manos no lavadas es lo que mancha al hombre. Fijaos, hay una insistencia todo el tiempo en el Evangelio en que lo que nos tiene que de verdad preocupar es que nuestra alma sea buena. La bondad del alma, que el reino de Dios entre en nuestra alma, que estemos con Dios, produzcamos frutos dignos de estar con Dios. Lo que va a insistir San Pablo es en la transformación de nuestro espíritu. En vano vamos a encontrar enseñanzas y enseñanzas sobre el maleficio. No. Este silencio no fue que no se planteara. Ya lo creo que ese pueblo tenía grandísimos temores acerca de los maleficios. Ya lo creo. Pero Dios calla. Y en ese silencio hay una enseñanza. No es importante. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Imaginaos que vamos caminando con Jesús por Galilea, por los campos, y entonces uno tuviera miedo, ay, pero ¿y si nos hacen algún maleficio? Jesús se sonreiría, diría, pero vamos a ver, si estáis conmigo, ¿cómo tenéis miedo? Una persona que va a misa todos los días, que está delante del sagrario, que reza el rosario, le diría a la Virgen María, pero hijo mío, ¿cómo tienes miedo? Si yo protejo como madre, incluso a los que no van a misa ni los domingos, no permito que el lobo se lleve todas las ovejas. Es verdad que alguna vez puede pasar alguna cosa rara, pero no es lo normal. Y habrá que ver exactamente por qué ha sucedido. Porque si Dios lo ha permitido, es que Dios quería que ese episodio de sufrimiento le acercara a Dios. Y si descubría que ese sufrimiento procedía del mundo de la oscuridad, con más razón se va a acercar a Dios a través del sacerdote del Señor, el cual le va a predicar. Pero incluso aunque no lo descubra, porque a veces pasa, cuando
en la historia personal de nuestra vida, viene el momento en que se permite la cruz. Pues da lo mismo si la cruz viene por una teja que nos cae en la cabeza, o por un accidente de tráfico en el que no tuvimos ninguna culpa, o porque de pronto una célula se maligniza. El sufrimiento viene cuando tiene que venir. Está permitido por Dios, incluso en las personas no religiosas, y lo permite para bien, porque en su historia personal, en ese momento, permite eso para bien, para que se acerque a Dios. Y si descubre que es algo extraordinario, va al exorcista y de pronto sí, hay un mal espíritu, con más desvelado queda todo y más se va a poner en manos de un verdadero seguidor de Jesús para descubrir el Evangelio. Vamos ahora a un pasaje que sí que verdaderamente es como si nos hablara del maleficio. Y es el único. Hay otro en Apocalipsis en que solo se menciona a la gran Babilonia, que hacía maleficios, pero no se dice nada más. Pero hay un pasaje que sí que se aplica al tema de los maleficios y que si me he contaminado y cosas por el estilo. Perdonad que suene el teléfono, pero cuando he empezado esta charla me he dado cuenta de que no había apagado el móvil. Así que con paciencia vamos a esperar a que acabe de sonar. Corintios capítulo 8. Fijaos lo que nos dice San Pablo. Ahora, concerniente a la comida sacrificada a los ídolos. Va a tocar este tema. Capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Sabemos que todos nosotros poseemos conocimiento. El conocimiento hincha, pero el amor construye. ¿Por qué comienza diciendo esto? Ha dicho, ahora vamos a hablar de la comida sacrificada a los ídolos, pero añade, sabemos que todos poseemos conocimiento. Pues lo dice porque va a tocar un tema delicado sobre el que seguro que había muchas opiniones y todo el mundo creía saber mucho. Por eso dice, sí, todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hincha. O sea, ojo, que todos creéis saber demasiado y a veces lo que hay es soberbia. Por eso comienza así. Lo que va a decir San Pablo es la enseñanza de Dios. Había distintas opiniones, como deja constancia San Pablo, pero ahora va a hablar San Pablo y esto es palabra de Dios porque está en la Biblia. Pero San Pablo antes insiste, cualquiera que clama conocer algo no tiene todavía suficiente conocimiento, pero cualquiera que ama a Dios es conocido por Él. Cualquiera que clama conocer algo todavía no tiene el necesario conocimiento. Yo, fijaos, no os estoy dando teorías mías, ni contándoos aventuras y anécdotas mías. No, la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios, que es el que realmente conoce el mundo espiritual? La Biblia. Eso sí que es seguro. Somos niños. No hemos visto el mundo de los espíritus. No queramos convencer a los demás de que sabemos más de lo que sabemos. Pero dice San Pablo, pero cualquiera que ama a Dios es conocido por Él. Es decir, bueno, aunque nos equivoquemos, nos salva el amor. Hay soberbia, muchos creen saber mucho. Bueno, al menos aman a Dios y eso les salva. Continúa San Pablo. De aquí que
comer la comida ofrecida a los ídolos y solamente no hay más Dios que uno, y por lo tanto, bueno, aquí empieza a hablar de unas cuestiones de conciencia porque algunos se van a escandalizar y tal, pero paso adelante. Pasamos ya al capítulo 10, 1 Corintios 10. Por tanto, mis queridos hermanos, huid del culto a los ídolos. ¿La comida sacrificada a los ídolos es algo? ¿O el ídolo es algo? No. Lo que los paganos sacrifican, ellos lo sacrifican a los demonios, no a Dios. Fijaos, lo que los paganos sacrifican a los ídolos, en el fondo, como los ídolos como los dioses no existen, los que están allí son demonios, son seres espirituales, pero no los buenos. Entonces les dice, no quiero que seáis participantes con los demonios. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. La doctrina es clara. Ahora bien, el problema es que mucha comida de la que se ofrecía en templos, etcétera, después acababa en el mercado. Y dice en el versículo 25, 1 Corintios 10, 25, comed cualquier cosa que es vendida, comed cualquier carne que es vendida en el mercado, sin plantear ninguna cuestión en el campo de la conciencia. Porque la tierra y lo que la llena es del Señor. Si un increyente te invita a una comida y tú estás dispuesto a ir, comed cualquier cosa que os sea puesta delante, sin plantear ninguna cuestión en el campo de la conciencia. Pero si cualquiera te dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, entonces no comas, por consideración al que te ha informado y por causa de la conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya propia. Fijaos, está diciendo que la carne ofrecida a los ídolos, en el fondo, ha sido ofrecida a los demonios. Y sin embargo, si esa carne acaba en el mercado y está mezclada con todas las demás, no te preocupes. Ni siquiera andes preguntando, oiga, esto sí, esto no. Bueno, si te lo dicen, oiga, esto ha sido ofrecido en el templo, pues tú di no, entonces quiero otra. Entonces quiero otra. No plantea más cuestiones. ¿Comía de todo San Pablo sin preocupación? Sí, comía de todo San Pablo sin preocupación. Aquí nos lo enseña. Zanjado, un solo pasaje en el que se habla de esto en toda la Biblia, y es para decir, comed de todo. La doctrina, por lo tanto, veo que es clara. Si no, el poder del demonio sería grandísimo. ¿Admite esto excepciones? Sí, no voy a decir que no, pero todo gobernado por la voluntad de Dios, que nos protege. ¿Por qué digo que admite excepciones? Una vez, un editor mío de mis libros me invitó a comer a su casa. Le había ido bien la venta de mi libro, etcétera. Era en otro país. Yo simplemente recibí un email, después me llamó por teléfono, querríamos publicar tal título, él se encargó de traducirlo, bueno, le fue muy bien. Yo vi cómo era la colección, bueno. Pero un día estaba yo en ese país y me invitó a comer. Yo había ido a pasear con él varias veces,
porque él estaba en España, etcétera, lo conocía. Pero un día me invitó a comer. Dije, pues muy bien, iré a su casa, y me dijo, mi mujer va a preparar una comida, tal. Y me pasó una cosa que nunca me había pasado. Por alguna razón sentía repugnancia a ir a comer a su casa. Yo decía, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Él ha sido amable conmigo, se ha portado muy bien conmigo. Y sin embargo, ahora siento, cada vez que pienso que tengo que ir a comer a su casa, siento asco. Una cosa tan rara. Y un día y otro día. Así que un día que me llamó, le pregunté, oye, perdona, ¿tú eres masón? Y no me dijo que sí, pero no me lo negó. Cuando a alguien que no es masón le preguntas, ¿es usted masón? Si no es, pues dice, no. Pero él no dijo que sí, pero tampoco lo negó. Entonces, al final esa comida no tuvo lugar. Pero es curioso. Yo mismo que siempre he defendido, tranquilos, no os preocupéis. Sin embargo, en ese momento me pasó ese episodio tan curioso. Con lo cual, lo que he dicho es verdad, no debemos preocuparnos. Yo tengo un familiar, imaginaos que estuviera casado, unos suegros o unos vecinos, lo que sea, me invitan a comer. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Rezaré y diré, Señor, así puedo hablarles de ti. Lo que no puedo es enfadarlos y encima que lo que podría ser para acercarlos a ti se convierta en todo lo contrario. Ellos me invitan con cariño y yo por mis miedos logro lo contrario. En vez del amor, la aversión. Entonces, como norma general, no os preocupéis, como diría San Pablo. Voy a acabar ya, pero antes quiero, cuando tanta gente me dice protección, deme algo para protegerme. Lo que protege es estar cerca de Dios. Lo que protege es estar con Dios. Lo que protege es el Evangelio. Pero hay un pasaje, Efesios 6, a partir del versículo 10, en que se habla de la armadura de Dios. La armadura protege. Fijaos lo que dice San Pablo. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Poneos encima la entera armadura de Dios, de manera que podáis ser capaces de resistir contra los ardides del demonio. Luego hay ardides, luego hay ataques, no son tonterías, hay ataques, porque dice que nos pongamos encima la armadura de Dios, para que podamos mantenernos en pie. Dice, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra enemigos de sangre y carne, sino contra los jefes, contra las autoridades, contra poderes cósmicos de la tiniebla, contra los espíritus de la maldad que habitan en los cielos, que están sobre los cielos. He hecho una traducción literalísima. Jefes, arjás, autoridades, exusías, poderes cósmicos, cosmocrátoras, pero poderes cósmicos de la tiniebla. Espíritus de maldad, neumática tesponerías. Espíritus de maldad, neumáticas, claro. Pero dice, entos epuraniois, que están en los, no en los cielos, en los sobrecielos. Espíritus de maldad que están en algo que está por encima de los cielos que veo. San Pablo habla de que los malos espíritus están en el aire. Pues aquí habla de unos espíritus de maldad que están
por encima del aire que vemos, es decir, son una jerarquía superior. Si se toma su tiempo en hacer este elenco, es para decirnos, mirad, hay distintos tipos de demonios, distintas jerarquías, hay poderes y otros más poderosos, y otros más poderosos que los que están por encima. Jefes, autoridades, poderes cósmicos de la tiniebla, espíritus de maldad en los sobrecielos. Aquí desvela Dios un poco, es uno de los pocos pasajes en que desvela, hay todo un mundo del infierno. ¿Y qué hay que hacer entonces ante ese mundo del infierno, algunas de cuyas serpientes y escorpiones pasan a la tierra? Dice en el versículo 13, por tanto, tomad la entera armadura de Dios, de manera que seáis capaces de resistir en ese día malvado. Y habiendo hecho todas estas cosas, permaneced firmes. Permaneced firmes pues, y abrochaos el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura, y poneos la coraza de la rectitud, así también como los zapatos, sandalias, calzado, como el calzado para vuestros pies, de manera que en cualquier cosa que hagáis estéis prontos a proclamar el Evangelio de la paz. Con todas estas cosas, tomad el escudo de la fe, con el cual seréis capaz de apagar las flechas llameantes del malvado. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesantísimo este pasaje. Él dice, fijaos, hay todo este mundo de tinieblas, este mundo demoníaco. ¿Queréis permanecer firmes? ¿Queréis resistir? ¿Queréis protegeros? Poneos la armadura de Dios. La entera armadura de Dios. Dice entera, toda. ¿Pero en qué consiste esta armadura? En el cinturón de la verdad, en la coraza de la rectitud, en tomar el escudo de la fe, el calzado que forma parte de la armadura, para proclamar el Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rectitud, Evangelio, fe, la esperanza, la salvación, la palabra de Dios, la espada, la palabra de Dios. Esto es lo que protege contra los ardides, contra los ataques del maligno y de todos sus secuaces. Nada de fórmulas, ni siquiera objetos materiales. No podemos poner nuestra fe en objetos materiales. ¿Son buenos los sacramentales? Sí, pero no se pueden convertir en el centro de nuestra fe. Podemos estar seguros, ya estamos siendo atacados. El demonio de vez en cuando se acerca y nos tienta. Pero, aunque estamos siendo atacados, no en cada momento, ya estamos protegidos por Dios y Él contiene la acción demoníaca. Ya ahora estamos siendo protegidos, mucho más si nosotros mismos nos ponemos esta armadura. Después hay el último versículo que quiero mencionar. 1 Corintios 10:13. La prueba que os ha sobrevenido y que no es común a todos, o sea, era una prueba grande, la reconoce San Pablo cuando habla a los corintios. Perdón, he traducido mal, perdón.
ninguna prueba os ha venido a vosotros que no sea común a todos. Pero Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza. Pues con la prueba Él también proveerá el camino para que podáis salir y que seáis capaces de soportarlo. Aquí lo que es más importante es: no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza. La prueba, la tentación, el sufrimiento, sea demoníaco o no, no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza. Es solo para bien. Y habla de la tentación en general, no solo la demoníaca. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. La gente cree en los demonios porque lo dice la Biblia. Pues creed también esta parte de la Biblia. Y el comienzo, 1 Corintios 10:13. Ninguna prueba ha sobrevenido sobre vosotros que no sea común a todos. Todo el mundo piensa: lo mío es lo peor, lo mío es lo peor. Es que, padre, si yo le cuento todo lo que me ha pasado. Bien, hay algún caso en que es verdad, como Job, como pueden haber venido muchas desgracias de golpe. Pero todo el mundo tiene sufrimientos, todo el mundo tiene pruebas, pero todo el mundo piensa que en su caso es lo peor y que Dios lo ha abandonado. En realidad es en la prueba cuando pensamos eso, cuando a veces algunos abandonan a Dios, porque ya no tienen fe en Él, ya no tienen esa confianza. Pero Dios es fiel, nos dice San Pablo, Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza, y con la prueba proveerá la salida para que seáis capaces de soportarlo. Siempre Dios pone una salida. ¿Cuántas veces en mi vida una enfermedad, un tal, decía, bueno, ¿esto qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al final se soluciona. Cuando me duele la muela, me acuerdo una noche, lo que me dolía esa muela. Nunca me ha dolido tanto una muela. Y si yo hubiera sabido, bueno, a las 3 de la mañana me voy a dormir y ya me despertaré por la mañana sin que me duela. ¿Cómo pasó? El nervio se pudrió. Lo terrible en la prueba es que no sabía cuánto iba a durar aquello. Pero lo cierto es que me quedaban solamente unas cuantas horas. Y lo mismo con tantas otras cosas. Estoy perdido. No encuentro dónde he aparcado el coche en el aparcamiento. Si pudiéramos ver el futuro, veríamos que se cumple este versículo. Él provee la salida. Siempre provee la salida. También con lo demoníaco. También con lo demoníaco. Respuesta final a todo lo que he planteado. ¿Cómo voy a acabar esta charla larga en la que he intentado abordar con humildad? Porque en el cielo lo veremos todo, y veré lo que yo no he enfocado quizás también. La respuesta final nos la da el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada. Es mi pastor. Imaginaos una ovejita en un redil y se preocupa por mucho. No, tranquila, está Él. No significa que te tumbes sobre tu trocito y no hagas nada. Bueno, tampoco es eso. Pero cuando te diga que salgas, sal, cuando te ponga agua en el abrevadero, bebe, pero tranquila. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes pastos, me conduce
al lado de aguas de tranquilidad. Esto es lo que necesitamos todos, no exorcismos, sino los pastos de la Escritura, las aguas vivas. Sí, alguno requiere exorcismos, pero incluso él tendrá que ir a estos verdes pastos y a estas aguas de tranquilidad. Es esto lo que debemos buscar, los pastos de la Escritura. Las aguas vivas alejan el mal. Incluso cuando hay un exorcista, pero Dios ya sabía que la mayor parte de la gente no iba a tener un exorcista cerca. Sin embargo, le tienen a él. No tienes exorcista, pero me tienes a mí, nos diría Dios. La mayor parte de la humanidad no ha tenido exorcista. Estaban, por lo tanto, desasistidos, abandonados. No, me tenéis a mí. Es como si Jesús dijera: yo he dado poder exorcístico a los hombres, pero también podéis ir directamente a mí. Estoy en el sagrario. No estoy negando que no haya dado un poder a algunos hombres, pero me tienes aquí. Y Dios nunca ha renunciado a actuar directamente. Dios puede liberar directamente. Dios, lo dice la carta a los Corintios, ha dado poder, carismas de sanación a algunas personas, pero no ha renunciado a curar directamente. Que estás enfermo y hay un hombre que tiene el carisma de sanación, ve a él. Pero si no lo tienes, siempre tienes a Jesús allí en el sagrario, esperándote para que te arrodilles ante él y te diga: ¿qué quieres? Lo mismo con todos estos temas demoníacos. Pastos verdes, aguas de tranquilidad. Las aguas vivas son siempre aguas de tranquilidad. Continúa el Salmo: Él restaura mi alma, me conduce por sendas de rectitud a causa de su nombre. Restaura mi alma. ¿Cuántas almas necesitan ser restauradas? La gente, cuando viene a ver a los sacerdotes: libéreme del demonio, libéreme de este maleficio, libéreme, es que todo me sale mal, es que fíjese estas enfermedades. Lo que hay que hacer es restaurar el alma. Me conduce por senderos de rectitud. La persona viene al exorcista: libérame del demonio y yo quiero seguir con mi vida. Y el exorcista tiene que llevarle a senderos de rectitud. Es verdad, me ha pasado, que a veces en 5 minutos la persona ha quedado liberada y ya todo perfecto. A veces Dios dice: mira, voy a darte una prueba de que has venido al lugar correcto. Escucha a mi siervo. Pero en otros casos, misteriosamente, se alarga muchísimo. Y yo era el mismo que rezaba en unos casos y en otros. Continúa el Salmo: y aunque camine a través del valle de la sombra de la muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. No temo ningún mal. No dice ningún mal menos el demonio. No, ningún mal, incluido el demonio. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. A veces yo mismo he tenido la tentación de decir: quizás me estoy pasando en la confianza del Señor. Pero no, la confianza del Señor es un escudo. Es un escudo. Antes he dicho el escudo de la fe. Bueno, sí, pero también esto es un escudo. También esto es un escudo. No significa que solo es un escudo una cosa. Porque tú estás conmigo. No temo ningún mal. Continúa el Salmo: preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Ya sabe Dios que tienes enemigos. Los demonios te odian.
Sin embargo, preparas una mesa. La mesa de la palabra de Dios, la mesa de la Eucaristía. También la mesa de los bienes materiales o humanos que nos da mi casa, mi familia. Me siento a la cena con mis hijos, mi mujer, los abuelos. Pero nunca valoramos lo que tenemos. Siempre solo pensamos en lo que nos falta. Siempre pensamos en el engranaje que se ha roto. Y tenemos una mesa delante de mí, incluso humana. Pensemos en la cena en la que el Padre ve a toda la familia alrededor de Él, la alegría de la vida que está a su alrededor. Pero nos obsesionamos solo con lo malo, la oscuridad del malo se nos mete en la cabeza. Tú unges mi cabeza con óleo, mi copa rebosa. Sin duda, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sin duda, seguramente, se puede traducir también esa palabra. Seguramente, hay una seguridad que no excluye la prueba. Jesús tuvo su momento de prueba, su momento de cruz, su momento en que los poderes de las tinieblas le hicieron sufrir tanto como la pasión material sobre su cuerpo. Vale, hay que aceptarlo. También hay esos momentos de cruz, pero seguro, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y acabo con el último versículo de este salmo, que es la conclusión de todo. Y habitaré en la casa del Señor por largura de días. Lo que debemos aspirar es habitar, espiritualmente hablando, habitar en la casa del Señor. Espiritualmente hablando, tenemos que estar en la adoración a Dios, ofreciendo sacrificios de alabanza, a veces sacrificios de sufrimiento. Habitar en la casa del Señor, esa es nuestra fortaleza, nuestro alcázar, nuestro baluarte, la casa del Señor. Teme a los enemigos, aunque vengan con espadas, con arcos, con el que está dentro de una fortaleza inexpugnable. No. Y habitaré en la casa del Señor por largura de días. Aquí tenemos el remedio para los maleficios. Aquí tenemos Salmo 23. ¿Quiere usted estar protegido? ¿Quiere usted estar al lado del mejor médico? Del que le puede sanar, del que puede restaurarle completamente. Habite en la casa del Señor. La casa del Señor no está en un lugar de la tierra. Hubo un templo, ya no existe. Ahora ese templo, aquel templo que no existe, era figura de Cristo, figura de Jesús el Salvador. Estar en Jesús Salvador. No quizás Salvador, Jesús Salvador. Lo que tiene que hacer es estar en Él. Y entonces, bueno, buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Al Evangelio no le falta nada, a la Biblia no le falta nada. Cuando hay un silencio respecto a los maleficios, es toda la Biblia la que responde a esa cuestión. Mi charla, con toda humildad, ha intentado mostrar eso mal. Y seguro que se podría haber hecho mejor, pero lo que ha intentado es mostrar eso. La respuesta es a través de la totalidad. ¿Cómo le puedo yo decir a alguien que viene agobiado y que tiene poca fe y que me dice, Padre, me han hecho un maleficio, me están destruyendo la vida, estoy enfermo, arruinado y mi familia no me aguanta y mi mujer me va a dejar? Pues tengo que resumir esto en unas cuantas frases. Se puede hacer el querigma, resumirlo todo
para que esa persona, como un bebé, pueda asimilar un poco. Esa es la labor de vosotros, sacerdotes que me estáis escuchando ahora. No podéis despreciar a la gente diciendo tonterías, tonterías, todo eso son tonterías. No, existen los poderes de las tinieblas. No les despreciéis, no les menospreciéis. A veces hay cosas raras, a veces hay acciones extraordinarias. Que muchos se obsesionan, sí, también es verdad. Que la mayoría se obsesionan, sí, también es verdad. Pero no les menospreciéis y tratad de hacerles entender que si es verdad que esos poderes cósmicos malvados están actuando, este es el camino para la liberación. Nada más. Esta charla, mejor o peor, os aseguro que la he preparado muchísimo. La he meditado mucho. Le he pedido al Señor, por favor, dame luces, quiero guiar a tus hijos. ¿Qué les dirías tú? Podía haberlo resumido todo en 5 minutos y en 10. Podía haberlo hecho. Pero por una vez he dicho no. Voy a hablarles, lo digo con humildad, como maestro. Como un maestro que se sienta y dice, ahora os voy a enseñar. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre el poder de Dios. Y entonces vosotros seréis capaces de guiar a otros. Os he dado mucho. Vosotros ahora tenéis que desmenuzar, sobre todo los sacerdotes, pero también los laicos que me hayáis escuchado, que tengáis más conocimiento de la teología o más interés, o también vosotros guiad, pero guiadles hacia la tranquilidad, pero la tranquilidad en la verdad. No sirve de nada guiar en la falsedad. Los demonios no existen, son tonterías. No, hay que guiar en la verdad. Y es un misterio. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a comprender el poder de Dios, que en Dios está la fuerza, que todos los santos que están en el cielo nos ayuden a confiar en Dios y a vivir el Evangelio, a vivir en paz. La paz os doy, mi paz os dejo. También las palabras de Jesús cuando creyeron ver un fantasma: no tengáis miedo.